Bueno, buenas tardes, ¿cómo les va? Vamos a iniciar una serie de clases, las vamos a llamar temas neurológicos básicos en 15 minutos. Yo soy Menon Mario, pertenezco a la Facultad de Medicina, ¿sí? De la Universidad Nacional del Centro, de la provincia de Buenos Aires. Bien, para empezar vamos a ir con la vía de la sensibilidad profunda consciente, ¿sí? Que vamos a encontrar varios sinónimos, también la podemos llamar como vía coronal posterior, vía lemniscal, vía proprioceptiva. También en algún texto se encuentra como sistema somatosensorial discriminativo. Bien, ¿qué es lo que va a llevar esta vía? ¿Sí? Nos va a llevar el tacto epitítico discriminativo fino. Esto quiere decir que lo que va a poder hacer es discriminar, o sea, saber qué es lo que nos toca. Es tacto, básicamente es eso, algo que nos toca, pero nosotros vamos a poder discriminar su forma, su tamaño, sus características, y eso nos permite que sea un tacto discriminativo. Por supuesto que hay otro tipo de tacto donde es mucho más superficial, y que va por otra vía y la veremos en otro momento. También tenemos la vibración, el sentido de posición. Uno puede saber cómo están, por ejemplo, sus miembros inferiores sin necesidad de estar mirándolos, si están cruzados, si están con los pies apoyados. Bueno, en las diferentes posiciones uno las puede reconocer sin necesidad de estar mirándolos. ¿Sí? También podemos saber si se mueven o no se mueven sin estar mirándolos. ¿Eh? Y acá una pequeña controversia. La presión, ¿sí? Siempre la he estudiado como que va por esta vía, de la sensibilidad profunda consciente, y en algunos textos aparece en la otra vía del tacto. ¿Está bien? Bueno, siempre vamos a encontrar ese tipo de controversias, ¿está bien? Y es importante que podamos entender que hay diferencias entre diferentes textos y demás, y que eso no cambia lo que tenemos que conocer, ¿sí? Entonces, esta vía tiene, como pueden ver acá a la derecha, 5 estaciones, un receptor, una neurona ganglionar, una neurona medular o troncal, ¿sí? En el sistema nervioso central ya, una neurona talámica y una cortical. ¿Está bien? Entonces, empezamos con los receptores, ¿sí? Van a estar ubicados en la dermis, ¿sí? Cercano a también, o principalmente donde tenemos la yema de los dedos, ¿sí? Y también va a haber en los tendones, en los ligamentos, en las fascias musculares, en las articulaciones. Esto es lo que se conoce como propiocepción, ¿sí? Entonces acá tienen dos tipos de receptores, el receptor de tacto, descrito por Meissner, el receptor de presión, descrito por Pacini. Entre ellos, más algunos otros receptores propios que están en las articulaciones o en los ligamentos, los órganos tendinosos, también todos esos nos van a dar información. Quiero comunicarles que la mayoría de los receptores son multimodales. No es que nosotros podamos decir, este receptor va a llevar solamente esta información. Como tal, digamos, los receptores están unidos, digamos, a lo que sería una de las prolongaciones de las neuronas o de la neurona de primer orden. En este caso tendría la función de una dendrita, pero es una célula eh, pseudo unipolar o bipolar. Por lo tanto, tiene dos axones, uno que lleva la información hacia el cuerpo neural, o sea, en forma centrípeta, ¿sí? Y casualmente la información o los axones que llevan esta sensibilidad profunda consciente, ¿sí? Como pueden ver acá, son axones bien gruesos, ¿sí? Muy mielinizados, y por lo tanto tienen una velocidad de conducción muy alta. Entonces, esta primera neurona, ¿sí? O neurona de primer orden o neurona ganglionar,
y está ubicada a nivel del agujero de conjugación, ¿sí? También en el ganglio de la raíz posterior, ¿sí? Y está esto en el sistema nervioso periférico. Si nosotros vemos este dibujito, acá es donde estamos ubicados, en el esquema que veníamos viendo, si nosotros podemos ver este esquema, sería como este, una columna donde tenemos el cuerpo, el cuerpo, el disco. ¿Está bien? Entonces, un agujero de conjugación es esto que vemos aquí. ¿Eh? ¿Sí? Entonces, tenemos la parte en la parte anterior del agujero de conjugación, tenemos el cuerpo vertebral, el disco y un pedacito del otro cuerpo vertebral. Las articulares, ¿sí? Los pedículos arriba y abajo, ¿sí? Las articulares inferior de la vértebra superior, la articular superior de la vértebra inferior. Todo eso nos hace dónde está ubicado el ganglio de la raíz posterior. Entonces, si lo vemos en esta otra forma, ¿sí? Estamos en el mismo lugar, nosotros podemos ver, esto es una columna cervical, entonces tenemos las dos primeras vértebras, la tercera y la cuarta, junto con el disco, lo que está cortado. Entonces, este es el disco, ¿sí? Está bien. Y acá tenemos el cuerpo a este nivel, pues, posiblemente. ¿Eh? Acá nos dice cuál es el numerito, habría que mirar cuál es el número de los cortes para poder interpretarlos. Les comento rápidamente cómo es esto. Entonces acá tendríamos lo que es el disco o el cuerpo vertebral, la parte anterior, ¿sí? Esta es la derecha, esta es la izquierda, nosotros lo estamos viendo desde abajo, y acá vamos a ver los procesos articulares de las vértebras, proceso articular, esto es un corte axial, lámina de un lado, lámina del otro, espinosa, o sea que acá es donde tendríamos lo que nos podemos tocar atrás, ¿sí? Esto es posterior, esto es anterior, ¿sí? Esto es derecho, esto es izquierdo. Lo que pueden ver acá son los agujeros de conjugación, digamos, por donde entra y sale información al sistema nervioso. Esta es la médula, ¿sí? Y si tienen mucha imaginación pueden ver la membrana que la recubre, que sería la dura madre. ¿Está bien? Bien, pasamos al esquema, digamos, ¿sí? Y tenemos básicamente lo mismo que estábamos viendo ahí. ¿Está bien? Tenemos el cuerpo vertebral esquematizada, la médula esquematizada, ¿sí? Ustedes saben que la médula tiene un centro de sustancia gris, ¿sí? Por fuera sustancia blanca, ¿sí? El cordón anterior, cordón lateral, cordón posterior y en las otras descripciones cordón anterolateral y cordón posterior, ¿sí? Hasta anterior, hasta intermedia, cuando la hay, en este caso como estamos a nivel cervical no la tiene, ¿sí? Y hasta posterior. Cuando vemos esto que estamos señalando, ¿sí? Sería lo que es la dura madre, por lo tanto adentro tenemos líquido cefalorraquídeo con las meninges subaracnoideas y la pía madre. ¿Está? Bien, y acá ustedes pueden ver cómo llega información por acá, y sale información por este lugar. ¿Está bien? Este sería el ganglio de la raíz posterior y este sería el ganglio de la raíz posterior del lado derecho. ¿Sí? Siempre, como le dijimos, neuroimagen se miran desde abajo. ¿Está bien? Entonces, estas son las raicillas posteriores, que van a ingresar al asta anterior. En el caso de la sensibilidad profunda consciente, no va a ser sinapsis acá, sino que van a ir hacia el cordón posterior. ¿Sí? A medida que van entrando en la médula más baja, ¿sí? La médula sacra, van a ir apositándose los axones, ¿sí? Hacia la línea media, y a medida que van ingresando se van a ir hacia lateral. ¿Está bien? Entonces, somatotópicamente nosotros tenemos la región sacra acá y la región cervical en esta zona. ¿Está bien? ¿Sí? Ustedes pueden llegar a ver en algunos cortes o algunos preparados que hay como si fuese un pequeño tabique, ¿eh? Y entonces en las partes altas de la columna, de la médula torácica, de la médula cervical, podemos reconocer un lugar central, ¿sí? Que es más delgada, y se llama haz delgado o gol, ¿sí? Y una parte más lateral, cuneiforme o Burdach, ¿sí? Bien, cuando llegamos
a la segunda mm, neurona, o la neurona de segundo orden, la neurona nuclear, ubicada en el bulbo, ¿sí? Estamos ya en el sistema nervioso central, obviamente que la médula que veníamos viendo también es sistema nervioso central, ¿sí? Pero bueno, ustedes, como pudieron ver, en la vía anterior, nosotros entramos, ¿sí? Y nos quedamos del mismo lado de la médula, no nos cruzamos. El entrecruzamiento de la información la vamos a hacer a nivel vulvar, ¿sí? Y esto, cuando nosotros vemos diferentes cortes axiales del bulbo, uno puede decir que el entrecruzamiento motor es mucho más bajo con respecto al entrecruzamiento de la sensibilidad profunda, pero dentro del bulbo y por debajo del cuarto ventrículo, o sea, donde el bulbo es más redondito, donde tiene el epéndimo central, que cada vez se va haciendo más posterior, ¿sí? Entonces vemos un bulbo, esto que está acá, ven que es bastante redondito, ¿sí? Estos son cortes bien bajos, esto es parte de la fosa posterior, ¿sí? Este sería el hueso, esto es tomografía, entonces acá tendríamos hueso petroso, ¿sí? Y acá tenemos hueso occipital. En la línea media también va a haber hueso occipital. Deberíamos ver una ventana ósea para poder ver las suturas y ver cuáles son, digamos, los límites de esto, ¿sí? Entonces, aquí es donde estamos ubicados en este momento, la neurona de segundo orden, ¿sí? Lugar donde se entrecruza. ¿Qué es lo que se entrecruza? Los axones de las neuronas, digamos, de los núcleos de Gold y Burdach, ¿sí? Entonces, aquí podríamos ver, ¿sí? Los núcleos de Gold, los núcleos de Burdach, ¿sí? Y el entrecruzamiento que se produce, ¿sí? En una dirección hacia adelante, ¿sí? Hacia la parte más ventral del bulbo. Entonces, si lo vemos aquí, nosotros la B nos estaría representando lo que serían los lemniscos mediales. ¿eh? ¿Sí? Acá en este corte nosotros ya vemos el cuarto ventrículo, en este esquema, no es un corte de bulbo, ¿sí? Ya vemos el cuarto ventrículo, quiere decir que los núcleos de Gold y Burdach están más abajo y ya se produjo la decusación o entrecruzamiento. Quiere decir que esto que está a la izquierda está llevando información del hemiscuerpo derecho y esto que está a la derecha, ¿sí? Está llevando información ascendente del hemicuerpo izquierdo. ¿Está bien? Cuando llegamos a la protuberancia, obviamente que sigue siendo la neurona de segundo orden. ¿Por qué? Porque son los axones que están subiendo, ya cruzados, y podemos ver que la protuberancia tiene una gran masa adelante, ¿sí? Por eso el lemnisco queda un poquito posterior. El lemnisco medio que lleva la información de la sensibilidad profunda consciente o propioceptiva. Al llegar al mesencéfalo pasa algo parecido, ¿sí? Entonces acá, donde vemos el 18, 17 y 16, o 14, 13 y 12, son numeritos que podrían representar, según algunos libros de texto, lo que es la sensibilidad. ¿Está bien? Entonces, el lemnisco medial, ¿sí? Estaría acá, donde está el 18, esto es lo trigémino espinal y esto es lo espinotalámico. ¿Está bien? Esto es la vía sensitiva, esto es en mi cuerpo, este es el corte izquierdo, entonces está llevando la información del hemiscuerpo derecho, esto es del lado derecho, está llevando la información del hemiscuerpo izquierdo. Para llegar después a un nivel talámico, ¿sí? Entonces tenemos la neurona de tercer orden o neurona talámica sensitiva, ¿sí? El núcleo es un conjunto de neuronas, ¿sí? Y entonces vamos a tener acá un núcleo muy conocido posterolateral ventral. ¿eh? Se repite así y la mnemotecnia uno se acuerda, la repite muchas veces.
Pero bueno, para interpretarlo, esto está ubicado en un grupo del tálamo que se llama lateral, ¿sí? En la porción ventral de ese grupo lateral y entre ellos en la porción posterior. O sea que sería mejor ponerlo como LBP. ¿Está bien? De nuevo, repetimos. Fíjense que si nosotros tenemos en el cuerpo derecho acá, el tálamo sería el tálamo izquierdo. Quiere decir que tiene la información cruzada del hemicuerpo contralateral. Bien, y acá tenemos algunas imagencitas de lo que es un tálamo, ¿sí? Entonces tenemos el tercer ventrículo, ¿sí? El brazo posterior de la cápsula interna, el brazo anterior. Esto es el tálamo, que ven acá, como está representado. Esto es tomografía, esto es una resonancia magnética en T2, ¿sí? Este es el tálamo, ¿sí? Este es el brazo posterior, ese es el tercer ventrículo. En esta resonancia ponderada ante 1, vemos lo mismo, lo que pasa que tal vez es más dificultoso ver alguna de las fibras, pero este es el tálamo, ¿sí? Y en un corte coronal, estos son todos axiales, en un corte coronal, acá podemos ver el tálamo, que tiene íntima relación con el piso del ventrículo lateral. ¿Está bien? Va a haber otras clases donde vamos a ubicarnos mucho mejor en lo que son las neuroimágenes. Si ustedes imaginan este tálamo, ¿sí? Adentro tiene unas laminillas de sustancia blanca que lo dividen en tres grupos. Un grupo medial, ¿sí? Hacia el tercer ventrículo, un grupo anterior, ¿está bien? Por delante de esa bifurcación de la lámina de sustancia blanca, y por fuera, bien pegado a lo que es el brazo posterior de la cápsula interna, el grupo lateral que estábamos hablando hace un ratito. ¿Sí? Este grupo lateral tiene una porción dorsal y una ventral. La ventral es donde está el núcleo que va a recibir la información de la sensibilidad profunda consciente. ¿Está bien? Entonces, vemos lo mismo, ¿sí? A nivel talámico, y este, en un corte, o imaginándonos que esta es la parte ventral, ¿sí? Nosotros tenemos una porción anterior, de este grupo lateral, que tiene relación con el sistema extrapiramidal o de los núcleos profundos de los hemisferios cerebrales, lo van a ver más adelante, ¿sí? Con el neocerebelo, la parte intermedia, y la parte posterior, ¿sí? Relacionado con esta tercera neurona sensitiva. Quiero decirles que si bien acá tiene una organización somatotópica, uno puede, digamos, es el mismo lugar para la sensibilidad profunda consciente como para la sensibilidad superficial consciente. Bien, y llegamos entonces por último a la neurona de cuarto orden, que no lo he visto así, o neurona cortical, ¿sí? De esta vía, de la sensibilidad profunda consciente. ¿Dónde vamos a estar ubicado? El lóbulo parietal, ¿sí? Entonces, el lóbulo parietal es el que es aferente, o sea, que recibe información de la periferia en un giro conocido como parietal ascendente, ¿sí? Que está inmediatamente por detrás del surco central, ¿sí? O surco de Rolando. ¿Está bien? A eso se lo conoce como áreas de Brodmann, que es un señor que ha, digamos, dividido a la corteza cerebral en varias áreas, ¿sí? Como áreas de Brodmann 3, 1, 2. Esta corteza cerebral tiene 6 capas y dos de ellas, que son las que predominan, tienen bastantes células granulares, que son las células, digamos, de alguna manera relacionadas con la sensibilidad o las aferencias. ¿Está bien? Para ubicarnos en un corte axial, nosotros vamos a tener el surco central, ¿está bien? Giro frontal ascendente, o sea que esto es lóbulo frontal, esto pertenece este, mm, al área motora primaria, y por detrás las áreas 3, 1, 2, ¿sí? Incluido la parte anterior de la pared y una parte de la profundidad del surco, ¿sí?
Acá el área 3 se la divide en área 3A y 3B, ¿sí? Y tanto la 2, que es la parte posterior del giro, como la 3A estarían relacionados con la sensibilidad propioceptiva. Bien, y para entender un poquitito también cómo es esto de la sensibilidad profunda consciente, nosotros podemos hacer algunas pruebas semiológicas para poder reconocer si el paciente tiene afectado o no. Entonces, tenemos una prueba que es la de toco y pincho, ¿sí? Si nosotros vemos un martillito en la parte de adelante, nosotros podemos sacar esto, que está acá adelante, este viene enroscado, y uno de los extremos es punzante y el otro extremo es bastante romo. Por lo tanto, si yo le aplico al paciente con los ojos cerrados la parte romo, lo voy a estar tocando y el paciente me diría, sí, siento que me toca, ¿sí? Y cuando le pongo la parte más puntiaguda, me va a decir, me está pinchando. ¿Está bien? Esto está relacionado con la sensibilidad superficial consciente y el toco, por eso está en este, para recordarlo, ¿sí? Tiene que ver con la sensibilidad profunda consciente, con la vía que acabamos de describir. Después también la discriminación de 2 puntos, ¿sí? Uno puede usar algo parecido a un compás, ¿sí? Y en algunas áreas muy receptivas, como por ejemplo la yema de los dedos, nosotros con 1 milímetro, 2 milímetros podemos reconocer que son, ¿cómo es? Podemos reconocer 2 puntos que nos tocan. ¿Está bien? En cambio, en la espalda, por ejemplo, a veces necesitamos 5 o 6 centímetros de apertura de un compás para poder reconocer que son 2 cosas las que nos tocan. ¿Está bien? Pero bueno, eso también es una forma de estudiar la sensibilidad profunda consciente. ¿Está bien? Después tenemos una pruebita que se llama prueba de Romberg, en el cual el paciente está parado con el examinador por detrás o a un costado, cuidando de que el paciente no se caiga, se le hace juntar bien los pies, poner los 2 brazos a los costados, ¿sí? Y que cierre los ojos. Esto me está dando la idea de posición de mis pies, ¿sí? De todo mi cuerpo, si yo soy el examinado, y al cerrar los ojos, la información que viene por la vía de los cordones posteriores me va a permitir mantenerme parado. En el caso que esté afectado, podré tener alguna vacilación o la caída inmediata, que es lo que más se describe, de cuando está afectada esta vía. ¿Sí? Lo otro que podemos hacer también para estudiar la sensibilidad profunda consciente es el diapasón que ustedes acá ven y lo que estaríamos analizando sería la parte vibratoria. Aquellos pacientes que son diabéticos muchas veces es lo primero que se pierde dentro de las neuropatías diabéticas. Bueno, creo que es todo lo que tenemos para hablar hoy.